periodista, analista latinoamericano. También Soledad Cedro, portavoz de la Iniciativa Libre. ¿Qué tal, Soledad? Bienvenida al programa. Y por otra parte, Juan Dirsi, de la Asociación Judío-Americana de la Florida, y Aaron Glantz, analista político, director de Shalom Israel Radio. Pero vamos a comenzar, vamos a ir a Argentina, a Buenos Aires. Ahí vía Skype me acompaña la periodista Ana Gershenson para darnos la última información. Hay marchas esta noche en el país. ¿Cuál es la última información que se maneja? Adelante, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Sí, te cuento que la última información tiene que ver justamente con marchas en todo el país, diciendo con carteles todos somos Nisman. Básicamente aquí la sociedad no cree que haya sido un suicidio, como en una carta que dio a conocer hace apenas unos minutos la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, deja en claro, es una carta larguísima, pero en donde se pregunta suicidio e interrogantes. Eso es lo que dice Cristina Kirchner en esta carta, y lo que sostiene es que el interrogante es ¿por qué se suicidó Nisman? O sea, ya lo da como un hecho que el fiscal federal se ha suicidado, ¿no? Cuando la justicia todavía esto no lo resolvió, porque la justicia lo que ha dicho a través de la fiscal Fein es que va a investigar si no fue un suicidio inducido, porque tal como vos lo dijiste, Nisman estaba muy entusiasmado hoy con hacer su presentación en el Congreso, y también había comprometido varias conversaciones. El sábado había hablado con periodistas y les había prometido que se iba a encontrar con ellos en esta tarde, que había pautado también otras reuniones durante la semana. Es por lo menos sospechoso, ¿no? Porque hasta el sábado de la noche hubo conversaciones telefónicas con el fiscal y en ninguna manera se mostró ni angustiado, ni agobiado, ni en alguna crisis existencial. Bueno, voy a dar aquí a la mesa ahora. Quiero una reacción, primero ustedes a los acontecimientos. Juan, comienzo contigo, que estuviste el miércoles conmigo aquí en el programa hablando de ese tema. Totalmente conmovido. Esto crea un antes y un después en la investigación del atentado a la AMIA. Tuve la oportunidad de conocer personalmente al fiscal Nisman en varias oportunidades, en Miami, en New York, en Washington y en Buenos Aires. Nisman toma la investigación más o menos 10 años luego del atentado y trata de recomponer un rompecabezas que había sido manipulado en manos del expresidente Néstor Kirchner. No nombra al presidente Kirchner. Hay que entender que la causa AMIA fue manipulada por todos los gobiernos de Argentina desde el año 94 hasta el día de hoy, porque es un tema central en la sociedad argentina. La no resolución del peor atentado terrorista de la historia argentina sigue siendo una deuda hacia la sociedad argentina que hoy se pone nuevamente de manifiesto y que está enlutada, porque las 85 víctimas del atentado de hace 20 años se agrega hoy la víctima número 86. Había un titular en Argentina hoy que decía víctima número 86. Absolutamente. Este es el sentimiento hoy en la sociedad argentina. El atentado de la AMIA, 21 años luego de este atentado, cobra una nueva víctima. Aaron. Coincido con Juan y agrego que el fiscal Nisman trabajó intensamente durante estos 10 años para tratar de armar ese rompecabezas que hoy intentan nuevamente tumbar, desarticular, tapar, esconder. Lo mismo pasó 10, 12, 15 años atrás, cuando llega el señor Kirchner a la presidencia y le presentan al fiscal Nisman para hacerse cargo de la causa, le encomienda destapar y abrir ollas que hasta ese momento no se habían podido descubrir. Y el fiscal Nisman intentó por todos los medios hacerlo hasta que logró empezar a destapar esas ollas. Parte de esa información es la que hoy nuevamente intentan tapar con este hecho tan lamentable que es la muerte del fiscal. ¿Soledad? Bueno, me parece que más allá de lo que haya pasado en concreto, que si fue un suicidio o no fue un suicidio, el gobierno se apresuró en catalogarlo como un suicidio, creo que no podemos dejar de pensar en la responsabilidad que tiene el gobierno argentino con lo que ocurrió. Responsabilidad si lo mataron, sin lugar a dudas, y responsabilidad también si un fiscal argentino siente tanta presión que tiene que quitarse la vida. Esto evidencia que no hay independencia de poderes en este momento, que investigar a la presidenta de la Nación, investigar al canciller de Argentina puede ponerte en una situación tan incómoda que termina con una tragedia como esta. José, en esos momentos el gobierno está en tela de juicio, en los titulares del mundo entero. Yo recorrí hoy la prensa en América Latina, inclusive en España, y de una u otra forma el titular general es este. Aparece muerto fiscal que denunció a la presidenta Fernández. Básicamente ese es el titular. ¿Cómo tiene que manejar esto el gobierno? ¿Con qué transparencia de ahora en adelante tiene que moverse? Bueno, por lo pronto absteniéndose de intervenir.
Lo curioso de la escena del crimen, voy a llamarlo así, del fiscal Nisman, es que antes de que llegara el fiscal y antes de que llegara el juez, llegó el señor Berni, que es no solamente un funcionario del gobierno, sino que es un funcionario político del gobierno, y es ese tipo de funcionarios que defienden al kirchnerismo más allá de cualquier cosa y de cualquier razonabilidad. O sea, ahí ya hay un elemento para despertar sospechas. Acá me parece que hay que distinguir tres cosas. El atentado a la AMIA en sí, para el cual Nisman tenía una conexión iraní establecida y 8 pedidos de procesamiento. Y la segunda es la denuncia que hace Nisman 3 días atrás respecto al involucramiento de Cristina Kirchner, como decía Soledad, de Timerman y de otros funcionarios del gobierno y fuera del gobierno en torno al protocolo que firmó la Argentina con Irán con el fin de tapar y quitar la responsabilidad de Irán en el atentado a la AMIA. Después viene este suicidio, homicidio. Nadie cree que sea, en caso de que sea un suicidio, hay ya una pericia que dice que se pudo tratar de un suicidio, pero nadie cree, ni siquiera el gobierno, que pueda tratarse de un suicidio espontáneo, porque no, esto se da de patadas con cuáles eran las circunstancias de Nisman antes de este acontecimiento. Así que la hipótesis del suicidio, digamos, por depresión o por temor o por cuestiones psicológicas del señor Nisman, hay que descartarla de plano porque hasta el gobierno la descarta. Yo tuve a Nisman, conversé con él en el pasado sobre ese tema y en un momento determinado dice que él le preguntaba que Irán lo acusaba a él de sionista y esta es la respuesta. De estos argumentos de Teherán yo ya estoy un poco acostumbrado a escucharlo porque es lo mismo que vienen diciendo desde el año 2007, que fue cuando se empezó a discutir en Interpol las circulares rojas. Ellos nunca discuten argumentos. O sea, el problema para Irán no lo tienen con el fiscal Nisman. Hoy Nisman está, mañana puede no estar. Irán tiene un problema mucho más grave, que es el problema que siempre rehuye, que es los concordantes elementos de prueba que demuestran que es un país terrorista, que ha establecido una matriz terrorista en varios países de Sudamérica. Irán en este tema entiendo que está entre la espada y la pared, y de eso, fíjese que no da respuesta, no da ninguna respuesta a uno solo de los argumentos tratados en las 502 fojas de mi dictamen, ni de los anteriores en los que le hemos acusado y hemos pedido las capturas. Ellos directamente lo único que hacen es agredirme a mí, pero lo que lo compromete a ellos no es Nisman, porque cualquier fiscal que estuviera en mi lugar con los elementos de prueba que hay, llega a las mismas conclusiones. El problema de Irán y el que nunca responde, el que siempre rehuye, son las pruebas. De eso sabemos que nunca contesta. Con lo cual, lo que diga Irán realmente me tiene muy sin cuidado. Sería importante que en vez de discutir a las personas de una vez por todas, empiecen a discutir argumentos. Durante el día, como parte de la preparación para el programa, leí diversos artículos, vi diversas entrevistas. Hay uno específicamente de la televisión argentina que me llamó la atención y al final de una larga entrevista ocurrida el pasado miércoles, él se le pregunta sobre su seguridad, si tiene miedo a que lo maten, tiene miedo a morir y él se refiere al hecho de que le ofrecieron aumentar la custodia. Ya hace mucho tiempo que tengo llamados extraños, mensajes, etcétera, a tal punto que por otro tema no, un tema vinculado con AMIA, pero no específicamente con esto. En febrero, por ejemplo, recibo un llamado de la procuradora, la doctora Gil Carbó, que me comenta que bueno, que tiene unas actuaciones en la procuración donde daban cuenta de alguna mención a mí no en muy buenos términos. Y me ofrece muy gentilmente incrementar la custodia. Yo no, mire, doctor, la verdad que no es mucho lo que tengo, pero creo que está bien, pero le agradezco. Pero es algo permanente. Con esto no quiero decir que uno es valiente ni mucho menos, pero dicen que el hombre es un animal de costumbre. Uno ya se acostumbra a todo eso, pero sí, alguna de otras menciones siempre hay. Yo cuando empecé todo esto, ahora hace poco, mi hija acaba de cumplir 15 años y para mí fue un dolor terrible tener que decirle prepárate, porque a partir de ahora es muy probable, no te lo puedo asegurar, pero es muy probable que empieces a escuchar de tu papá cosas que en tu vida te imaginaste que iban a decir. No digo que esté bien, está mal, son las reglas del juego. Ahí tenían esas declaraciones. Ana, regreso contigo a Buenos Aires. Hablabas anteriormente de una respuesta, una carta de la presidenta Fernández en las redes sociales. La autopsia, por lo que yo leí, dice que no hay participación de terceros. Esta noche se supone que estén los resultados más amplios, finales de esa autopsia. ¿Hay algo nuevo? Y con relación al arma, se sabe que fue un disparo, que era un calibre 22 y que no era de él. ¿A quién pertenece?
pertenece a un compañero de Nisman que se lo había prestado hace unos meses, por lo menos es lo que dijo la fiscal Fey, que no hubo intervención de un tercero en la muerte de Nisman concretamente, pero muy importante lo que dijo también la fiscal, es que no descarta que haya habido instigación o algún tipo de inducción. Esto es lo que dijo la fiscal y lo que dijo que va a investigar. Se repito, el arma pertenecía a un empleado de Nisman, se le había pedido prestada calibre 22. Y bueno, y ahora se están terminando de hacer otros análisis, pero las primeras presunciones son oficialmente que fue un suicidio. De hecho, te repito, en esta carta muy larga, muy extensa, que dio a conocer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en las redes sociales, lo que hace concretamente es preguntarse qué fue lo que llevó a una persona a tomar terrible decisión de quitarse la vida. No hace ningún otro análisis más profundo. De hecho, incluso culpa a los medios, a un grupo de medios, el grupo Clarín, que es opositor al gobierno, por algún tipo de titulares que había tenido los días anteriores a la denuncia de Nisman. Realmente suena a disparate, ¿no? Pero lo cierto que esa es la carta de la presidenta, en donde no lleva tranquilidad a la sociedad argentina diciendo esto se va a investigar, sino más bien qué fue lo que le llevó a una persona a suicidarse. Eso es lo que se pregunta la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, de la causa en la que se le acusa, que es muy grave institucionalmente, de eso no dijo nada. Hablando de los medios de Argentina específicamente, vamos a ponerles a ustedes qué fue lo que dijo el periodista Jorge Lanata. Él se pregunta lo que muchos otros, ¿por qué suicidarse antes de testificar, de dar pruebas de un trabajo investigativo de años? Ahí está su declaración. Esto le agrega a todo el panorama algo que no había hasta ahora por lo menos, gracias a Dios, hasta ahora no había habido, que es violencia. Porque a mí me parece muy difícil de creer que Nisman se mató. Es como muy raro, digamos. No, el tipo antes de declarar se mata. Vamos, chicos. O sea, el más complicado en esto, obviamente, es el gobierno, digamos. No estoy diciendo que tenga responsabilidad, pero es el primero que tiene que salir aclarado por distintos motivos. Primero porque es gobierno, pero aparte porque es el acusado. Ahí lo tenía. Vamos a una pausa y voy a regresar con José, con Soledad, con Aaron y también con Juan para continuar pues analizando este tema. Quédese con nosotros.